Bueno, acá veremos la parte práctica de funciones, en el cual, como ya habíamos aclarado, las funciones nos permiten reutilizar código. O sea, si tenemos en nuestro programa código que se va a repetir muchas veces, lo más lógico para nosotros es convertirlo en funciones. Lo que nos permite es, primero, prolijar nuestro código y optimizar el tiempo requerido para ser luego debugueado, o si hay que hacer alguna modificación, solo tenemos que hacer una sola modificación y el código se modifica eh, automáticamente. Bien, bueno, como vimos, la función tiene que estar declarada siempre antes de ser utilizada. Entonces, tenemos dos posibles opciones. La primera es crear la función arriba, o sea, antes del main. Podemos poner así, control C, y no tendríamos error. O la segunda opción, que siempre queda más prolija, es describir la declaración, el encabezado de la función, está bien, el cual va a ser el nombre de la función al cual se va a llamar, y el nombre de la función siempre tiene tres parámetros principales. Bien, ¿qué tipo de dato devuelve? Si tenemos un void, no devuelve nada al código principal, o sea, no devuelve nada cuando se llama. Puede ser un int o un float, puede ser un double o puede ser un booleano, así también. También nosotros vamos a poder crear funciones y variables especiales que los vamos a ver luego con estructuras y punteros, que también podemos devolver ese tipo de variables. Bien, bueno, eso ya es la parte más avanzada de funciones. Bueno, y lo que tenemos es el tipo de dato que devuelve, bien, el nombre de la función en sí mismo y los parámetros y argumentos que necesita para poder entrar a esa función y que esa función opere y se vincule con el resto de nuestro código. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que declaramos una variable int, como también dijimos, puede ser un float, puede ser un booleano, puede ser un vector, puede ser un puntero, pueden ser distintas cosas. Y el nombre de la función, el nombre de la variable, disculpen, el nombre de las variables que nosotros queremos utilizar adentro. Bien, en este caso va a ser un entero con el nombre de A. Bien, entonces vamos a tener acá, vemos, void imprimit int A, y que va a ser un printf en el cual va a ser el valor de A es y el parámetro que nosotros queremos mostrar, que ingresamos a la función, es A. Bien, este sería una función de tipo void. Una función de tipo que devuelve un entero, lo que tenemos, la diferencia principal es, bueno, devolvemos un tipo entero, bien, nombre de la función, parámetros, en este caso como es una suma necesita dos parámetros para sumar, bien, y después, muy importante, en la función lo que necesitamos es al final un return. El return nos permite devolver el resultado de nuestra función a otra parte del código. Bien, entonces nos permite devolverlo al main. Bien, bueno, entonces, ¿qué tenemos? En este caso tendríamos x e y hace la suma. Podríamos tener más secuencias, más declaraciones que nosotros queremos hacer, entonces podríamos tener que a x le sumamos 1 y luego ahí le restamos 1, por así decirlo, bien, y después hace la suma de esos dos, o cualquier otra operación matemática o lo que nosotros necesitemos realizar. Bien, bueno, luego, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, utilizamos en el main la función, entonces nosotros acá en este programa declaramos int q, que es igual a 0, int t, que es igual a 5, bien, y luego hacemos imprimir. Bueno, entonces imprimimos q. Por ende, no tiene que tener el valor, el nombre de la variable, no tiene por qué ser la misma. Bien, acá podría tener y esta A serían totalmente dos A distintas, si bien tienen el mismo nombre.
Bien, y después lo importante es que hace un traspaso. Acá se pasa por valor. Se hace una copia del valor y no se modifica Q en sí mismo. Bien. Bueno, entonces acá lo que hacemos es imprimir el valor de Q, bien, que en este caso va a ser 0. Luego a Q le sumamos 1, como ya vimos antes, utilizar el incremento. Y después lo que vamos a hacer es T, bien, a T le vamos a guardar el resultado de la suma de Q y T, de T. Entonces van a decir, pero ¿cómo guarda el mismo resultado? Bien, ¿qué hace? Dice la función, tengo que guardar en T, ¿qué cosa? La función, el resultado de la suma de Q y de T. Bien, entonces tengo que agarrar el valor de Q, pasarlo a la función, agarrar el valor de T, pasarlo a la función, esa función entra, hace toda la operatoria interna y después devuelve el resultado, que sería de X e Y, que en este caso sería de Q y de T. Bien, entonces ¿dónde lo guarda? En T. Bien, bueno, entonces ahí se guardaría el valor de T y lo podríamos mostrar, obviamente. Y ese no sería la función que es lo que devuelve. Bien, devuelve un entero. Entonces, ese entero que devuelve, ¿dónde lo guardamos? Lo podemos guardar, lo podemos mostrar. Bien, acá ahora vamos a ver una opción un poquito más avanzada, que es en una función le puedo pasar de argumentos o otra función, una función anidada dentro de otra función, por así decirlo. Entonces va a decir, bien, empieza a leer y dice, bueno, yo tengo que ir a la función imprimir y me pide el argumento A. Perfecto, A es un entero, entonces le voy a guardar el resultado de la suma de Q y de T. Entonces primero va a tener que hacer la función suma de Q y de T. El resultado de eso lo va a guardar en A, en int A, el entero, y ese resultado lo va a imprimir en pantalla. Entonces podríamos ir metiendo funciones dentro de otras funciones y así ir optimizando también nuestro código. Bien, bueno, ahora vamos a ver qué es lo que hace para ver que funciona este código. El código solo va a estar mostrando el valor de Q en la instancia 0 y después de la sumatoria de Q y de T. Bien, acuérdense que acá Q se incrementó con 1 y luego T se volvió a incrementar con 1, en el cual nos da como resultado 7. Bien, de funciones vamos a seguir viendo más adelante en las otras ejercitaciones cómo ir optimizando y mejorando nuestras funciones. También luego lo vamos a ver el tema de funciones en librerías. Lo que nos permite las funciones, como ya dijimos, es mejorar muchísimo nuestro código, nuestra velocidad de programación y nuestra eficiencia a la hora de programar. Bien.